Me siento como si hubiera estado delante de esta estufa durante una eternidad. Te arden los dedos por el agua caliente, te duele la espalda, pero la cena está casi lista. Hay algo reconfortante en ver un trabajo completado, en transformar ingredientes sueltos en algo concreto. Quizás por eso me hice costurera, la magia de crear de la nada, de ver con tus propias manos el resultado de tu propio esfuerzo. El día en el estudio fue agotador. 3 pedidos de vestidos de novia por entregar y solo Olga y yo para hacer el trabajo. Los hombros se sienten pesados por la tensión de los músculos, pero no hay tiempo para descansar. En la sartén el borsch hierve a la perfección, con ese color burdeos oscuro y ese aroma envolvente que solo la receta de la abuela podía conseguir. Masenka, el borsch es un universo en una olla, decía siempre. Sonrío ante el recuerdo mientras corto el denso pan negro con aroma a comino. A Artem no le gustan este tipo, cree que el blanco es más barato, pero hoy me permití un pequeño lujo, un auténtico Borodinsky, recién salido de la panadería de la esquina. La puerta de entrada se cierra de golpe y por un segundo tu corazón se contrae en un reflejo involuntario. Reconozco sus pasos pesados y arrastrados, como si cada movimiento fuera una carga. Algo anda mal, lo siento. La intuición nunca me engaña. Artem aparece en la cocina y sin contemplaciones, arroja su chaqueta sobre la silla. Masa, ¿está lista la cena? Respondo automáticamente sin quitar la vista de la tabla de cortar, lo serviré enseguida. Se sienta a la mesa sin lavarse las manos, sin cambiarse de ropa, se afloja un poco la corbata y se sumerge en el móvil con el ceño fruncido. Sirvo el borsch en platos y se lo ofrezco a él primero. Un movimiento de cabeza apenas perceptible, la mayor gratitud que puedo esperar. De repente empuja el cuenco hacia un lado. Necesitamos movernos, dice secamente. El alquiler es demasiado caro, no podría pagar los pagos del coche. Mi mano se congela en el aire, el cucharón suspendido sobre la sartén. 11 años. 11 largos años juntos y él simplemente me lanza la noticia como un hecho consumado. Vamos a casa de mi madre. Ella tiene 2 habitaciones libres, continúa, sin darse cuenta de mi sorpresa. Algo dentro de mí cruje como una fina capa de hielo bajo el primer paso de la primavera. ¿Qué pasa si no quiero vivir con tu madre? Mi voz sale más baja de lo que pretendía. Artem finalmente levanta la vista, sorprendido, como si recién ahora estuviera descubriendo que tengo una opinión propia. O alquilamos algo más barato en las afueras. Lo puedes encontrar por 8.000. No es como aquí, pero se puede vivir, continúa, hablando de la economía, de la distribución racional de los recursos, de lo difícil que es el trabajo. Mientras habla, mi mente se llena de imágenes del pasado, como un caleidoscopio de momentos superpuestos. Tengo 24 años. Acabo de dejar la escuela técnica y trabajo en el estudio. Artem es gerente de ventas en una empresa constructora. Nos conocimos en un evento en la empresa de un amigo. Tu sonrisa confiada, tu mirada atenta. Eres la mujer más hermosa aquí, dice. Y me derrito. Carismática, divertida, con buen trabajo. Un mes después ya vivíamos juntos. Una enfermería. Tengo 25 años. El dolor del parto todavía palpita en mi cuerpo, pero estoy radiante. Katia, pequeña, roja, arrugada, se acuesta a mi lado. Espero a Artem. Pasan las horas. Yo lo llamo. Estoy abrumado por el trabajo, no puedo salir, solo aparece al día siguiente sin flores, mira a su hija, que pequeña es y desaparece de nuevo. Noche. Katia llora, le están saliendo los dientes. La balanceo en mis brazos, aunque apenas puedo sostenerme de lo cansada que estoy. Mañana tengo que trabajar, pero eso no le importa a nadie. Artem duerme de cara a la pared. No me despierten, tengo que levantarme temprano. Y eso es cosa de mujeres, cuidar niños. ¿Cuándo vamos a hacer oficial la boda? Pregunto por 100ª vez. Cuando esté más estable, responde como siempre. Primero la carrera, luego el resto. Palabras vacías como todas tus promesas. Nuestro presupuesto familiar. Artem controla cada centavo, pero no para su familia, sino para él mismo. Lo guardo para el futuro, explica. Mientras tanto compro pollo de segunda mano, porque lo bueno no entra en el presupuesto. A Katia le remiendo la ropa con retazos de mis faldas. Cumpleaños de la hija.
Ningún regalo del padre. ¿Por qué desperdiciarlo? Ella es pequeña, no entiende. Día de la mujer sin flores. Esto es solo comercial. No caigas en estas cosas del marketing. Masa, ¿me oyes? La voz de Artem me trae de vuelta. ¿Escucho? 11 años escuchando. 11 años aceptando. 11 años de aguante. Estoy escuchando, Artem, respondo, las palabras salen con esfuerzo. Por el rabillo del ojo veo movimiento en la puerta. Katia está allí con su pijama de osito de peluche, el que le cosí para su último cumpleaños. Él observa en silencio y en sus ojos veo algo que me hiela por dentro, comprensión. Una comprensión demasiado adulta para un niño. Nuestros ojos se encuentran. Hay tristeza ahí y algo más que me cuesta identificar, resignación, desilusión, lástima. Lástima de mí. Katia no dice nada, simplemente se da vuelta y regresa a la habitación, una niña de 10 años cargando sobre sus hombros el peso de su vida. En ese momento me invade una oleada de vergüenza. Vergüenza para mi hija ser testigo de cómo su madre vive sin autoestima, cómo crece viendo a un padre que trata a su esposa como un objeto, no como una persona. Me avergüenzo por permitir que esto continúe durante 11 años. La noche es larga. No puedo dormir. Katia viene a acurrucarse a mi lado en medio de la noche. Mamá, tengo miedo, ¿puedo quedarme contigo? Artem duerme en el sofá. Los niños son solo trabajo y ruido, explicó. Observo su rostro a la luz de la luna, sus rasgos delicados, sus pestañas aleteando mientras duerme. Mi niña, mi razón de vivir, mi todo. Y de repente todo se aclara, como un rayo, esto no puede seguir así. No tengo derecho a criarla en este entorno, en una casa donde las mujeres no tienen voz ni valor, donde su madre es solo una sombra silenciosa, una sirvienta sin derecho a elegir. Te mereces algo mejor, Masa. Las palabras de Olga, la única amiga que me quedó después de la boda, resuenan en mi memoria. ¿Cuántas veces me dijo esto, cuántas veces lo ignoré? Todo el mundo vive así, al menos él no bebe. Yo puedo soportarlo gracias a Katia. Miro a mi hija y lo entiendo, no puedo protegerla aguantando esto. Se va. Le está mostrando que merece respeto, que no necesita repetir mis errores. La decisión llega de repente pero con absoluta claridad, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento adecuado. Al día siguiente me despierto con una determinación que no había sentido en años. Preparo a Katia para la escuela, le preparo el desayuno, la beso más fuerte que de costumbre. Ella me mira con curiosidad, pero no pregunta nada. En el estudio le pido a Olga que se quede con Katia después de clase. Realmente lo necesito, Olguina, ayúdame. Hablo con la propietaria Anna Petrovna, una mujer mayor. Pido un anticipo. 15.000. Puedo pagarte más tarde, lo prometo. Ella me observa atentamente pero no hace preguntas. No me decepciones, Masenka. Confío en ti. A la hora del almuerzo corro al kiosco. El corazón late con tanta fuerza que parece resonar por la calle. Ojeo las páginas con manos temblorosas. Ahí está, una habitación en una casa familiar, 8.000 al mes. Periferia, calefacción de leña, baño en patio trasero. No es un palacio, pero es el comienzo de una nueva vida. Llamo, hago arreglos, salgo temprano del trabajo para ver. La habitación es pequeña pero limpia. El propietario Piotr Nikolayevich es un exmilitar serio pero justo. Me gusta realizar pedidos y pagar a tiempo. El resto lo podemos solucionar nosotros. Por la noche, cuando Artem llega a casa del trabajo, digo con calma, encontré un lugar para nosotros. Nos mudaremos mañana. Él levanta las cejas, sorprendido. ¿Ya? ¿Cuánto? 8.000. Su rostro se ilumina con algo parecido a una sonrisa. Bien. Más económico. No sabes que esta economía es solo mía. ¿Y Katia? ¿Y el barrio? Pregunta Artem, mientras dejo las bolsas en el suelo. Norte, respondo secamente. Está lejos de mi trabajo, pero eso no es problema. Yo tomaré la furgoneta. Incluso ahorramos en gasolina. Continúa hablando de economía, pero yo saco mis abrigos del armario en silencio.
Empiezo a separar nuestras cosas, solo lo esencial. El resto se queda. Artem me mira con una expresión entre confusión y curiosidad, con las manos en los bolsillos. ¿Y cuándo volveremos? Pregunta cuando ha doblado con cuidado los cuadernos de Katia y los ha metido en su mochila. No respondo. Solo sigo empacando la ropa, los zapatos, los pocos juguetes que Katia no quería dejar atrás. Dentro de mí una extraña calma, como si un hielo transparente se estuviera derritiendo lentamente, lavando un viejo dolor. Él no entiende. Y probablemente llevará tiempo comprender que no hay vuelta atrás, que esto no es un cambio, sino un alejamiento. Tengo 35 años, una hija y una profesión. El resto lo construyo yo mismo. Ha pasado una semana desde la mudanza. 7 días de una nueva vida. Por la mañana, cuando enciendo la chimenea, la habitación se llena de una calidez diferente con olor a leña de abedul. Pequeño pero nuestro. Aún con el baño en el patio, el agua fría del grifo y los 15 minutos hasta la parada del autobús, aquí somos los dueños de nuestro tiempo. Nadie nos dice qué hacer, a qué hora llegar, cómo empacar las cosas. Me adapto más lento que Katia. Me levanto a las 5 para preparar café, hacer la mochila y no llegar tarde al estudio. Ahora el viaje dura casi 1 hora, pero no me quejo. 1 hora extra en el autobús es mejor que 11 años en una jaula dorada. Pero mamá, ahora tenemos nuestro propio rincón, dice Katia, cuando me ve hundida en el viejo sofá por las noches, exhausta. Y nadie está a cargo de nosotros. Se adaptó sorprendentemente rápido. Se hizo amigo de la hija de los vecinos y llenó la pared encima de la cama con dibujos coloridos. Incluso con Piotr Nikolayevich, nuestro estricto propietario, encontró la manera de llevarse bien, por las tardes ayudaba a alimentar a las gallinas en el patio. Me despierto por la noche con el corazón apesadumbrado. El dinero desaparece más rápido de lo que imaginaba. Reduje costos incluso en comida, pero cuando miro el rostro tranquilo y dormido de Katia, sé que lo lograremos. No hay otra opción. Noviembre llegó con un gris intenso. El cielo es una sábana de plomo, el viento es fuerte y los días cortos dan paso rápidamente a las largas noches. «Mamá, ¿vienes a recogerme hoy?», pregunta Katia en el desayuno, mientras unto una fina capa de mantequilla sobre el pan. «O iré a casa de Saka». «Lo haré, mi amor», respondo sonriendo. «Hoy salgo temprano del trabajo. Necesito arreglar la cremallera de su chaqueta de invierno y remendar el dobladillo de sus pantalones». El día pasa rápido, entre costura y conversaciones con Olga. No le conté todo, solo que Artem y yo ya no vivimos juntos. No quiero chismes, no quiero recibir consejos, no quiero lástima. Esta elección es mía y yo soporto el peso. La escuela me recibe con ruido de niños y olor a abrigos mojados. Katia sale corriendo de la habitación cuando me ve en el pasillo y se arroja a mis brazos. «Mamá, ¿viniste?». Salimos juntos, pero en el mismo momento el cielo se abrió. No es lluvia, es un diluvio. Un muro de agua que casi borra la calle. Corrimos hacia la parada del autobús y yo le grité que me tomara la mano. Llegamos empapados y temblando bajo el endeble refugio. Mi abrigo está empapado, mi cabello pegado a mi cara. Katia tiembla apoyada en mí con su uniforme escolar cargado de agua. «Mami, hace frío», susurra, y escucho el comienzo de una tos en su voz. La abrazo fuerte intentando calentarla con mi propio cuerpo, protegerla del viento. No hay ningún autobús a la vista y hay que caminar 40 minutos hasta casa con esta tormenta. Miro la carretera, desesperada, cuando un jeep oscuro frena bruscamente junto a nosotros. La puerta se abre. Un hombre alto con un abrigo oscuro baja rápidamente, sosteniendo un gran paraguas. «¿Necesitas ayuda?». Su voz es seria, tranquila. La niña se está congelando. Instintivamente acerco a Katia contra mí. Un extraño. Un coche. Los viejos miedos regresan como un golpe. Estoy a punto de negarme, pero siento su cuerpo temblar, escucho su respiración entrecortada. «Vivo allá en la cuadra de al lado», dice, como si leyera mis pensamientos. «¿Puedo llevarte?». No es una petición. Es una declaración tranquila, sin presiones. La situación exige una solución y él la ofrece. Lo miro a los ojos, grises, atentos, sin sombra de intimidad o condescendencia.
Gracias, acepto después de un segundo de vacilación. Corrimos hacia el coche bajo su paraguas. Abre la puerta trasera. Adelante. En el interior, el aire es caliente y seco. Olor a cuero y un ligero toque de colonia con notas de pino. El hombre se pone al volante, enciende la calefacción, luego se gira y le entrega a Katia una manta doblada que estaba en el asiento de al lado. Aquí. Calentamiento. Gracias, tío, dice Katia envolviéndose en la tela con una sonrisa agradecida. Mi nombre es Oleg, se presenta mientras maniobra el coche para volver a la calle. Oleg Sergeyevich. Marina, respondo. Y ella es Katia. Eres nuevo aquí, comenta sin quitar la vista de la carretera. No recuerdo haberlos visto antes. Llegamos hace una semana, digo sin dar más detalles. Él asiente sin hacer más preguntas. El coche avanza por las calles levantando agua de los charcos. Observo su perfil de un vistazo, mandíbula firme, cabello corto con mechones grises en las sienes, arrugas en las comisuras de los ojos y una línea profunda entre las cejas. Debe tener más de 40 años, pero parece más joven. La postura es militar, erguida, como si llevara un peso invisible. ¿Es por la ruada fábrica? Pregunta. Sí, estoy sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Lo vi cuando entraron en casa de Piotr Nikolayevich. Vivo 3 casas delante de ti. Permanecimos en silencio el resto del camino. Solo se escucha la nariz de Katia sollozando de vez en cuando, envuelta en la manta. Oleg la mira por el espejo retrovisor con un dejo de preocupación, pero no dice nada. El coche se detiene delante de nuestra puerta. Ya estamos aquí, anuncia. Muchas gracias. Saco mi billetera de mi bolso. ¿Cuánto debo? Él niega con la cabeza. No es necesario. Solo cuida bien de la chica. Se recomienda té caliente con mermelada de frambuesa. Para evitar resfriarse. Gracias, tío Oleg, dice Katia, devolviéndole la manta antes de saltar. Él le sonríe por primera vez. Una sonrisa suave y genuina que transforma tu rostro serio. Cuídate, dice Katia agitando la mano. Entramos al patio, pero aún así me giro para ver cómo se aleja el coche. Una sensación extraña. Un hombre extraño. No preguntó por su marido, no intentó entablar conversación, no insinuó nada. Él simplemente ayudó y se fue. Artem nunca haría eso. Al principio discutía durante horas si valía la pena llamar a un taxi, calculaba el coste y al final insistía en coger el autobús. El autobús llegará pronto, ¿por qué gastar dinero? Este extraño simplemente se detuvo. Ayudó sin segundas intenciones, sin cálculos. Simplemente porque era lo correcto. Es curioso cómo ese pensamiento calienta algo dentro de mí. La mañana siguiente me recibe con susto. Katia se despierta con 38,5 de fiebre. Garganta roja, dolorosa al tragar. Está acurrucada en la cama, gimiendo suavemente. Mami, duele. Mi niña, mi corazón. Me lanzo por la habitación como un animal enjaulado, hurgando en los cajones, buscando el antipirético. Solo encuentro la caja vacía. Maldición. Olvidé comprarlo. Me golpea el recuerdo, la farmacia más cercana está a 3 paradas de autobús. Y en su bolsillo, lo justo para pan y leche hasta su salario. Por un segundo pienso en llamar a Artyom. Pero no. No voy a ir. No lo necesito. Puedo manejarlo. Envuelvo a Katia en la manta, beso su frente ardiente. Ya vuelvo, mi sol. Salgo corriendo, el frío me muerde la piel y el miedo me aprieta el pecho. Y me encuentro con Oleg en la puerta. Está en sudadera, todavía jadeando por su carrera matutina. Sus ojos grises se fijan en los míos, instantáneamente serios. ¿Qué pasó? Las palabras salen de mí apresuradamente sin filtro. Katia está enferma. Fiebre alta. Necesito ir a la farmacia, pero está lejos, los autobuses tardan y el dinero no alcanza. Él escucha. No interrumpas. No hagas preguntas. Él simplemente responde con una firmeza que no admite respuesta. Dame la lista de medicamentos. Voy. No puedo aceptarlo, empiezo, pero él me interrumpe.
Tu hija está enferma. No es negociable. Algo en su tono, no es grosería, no es presión, es una certeza granítica, me hace callar. Garabato en el primer papel que encuentro, paracetamol, jarabe, termómetro. Toma la lista sin mirar. Ya vuelvo. Mientras tanto, haz una compresa de vinagre. Bajar la fiebre. Y desaparece. Me quedo ahí con la mano todavía extendida en el aire, como si intentara agarrar algo que ya se ha escapado. De regreso a la habitación, obedezco. Mojo un paño y lo paso por la frente de Katia. Me siento a su lado, le acaricio el pelo húmedo y murmuro tonterías afectuosas. Los juguetes esparcidos, el conejo de peluche gastado, los dibujos pegados a la pared, nuestro pequeño reino. Y de nada sirve cuando lo que importa es arder de fiebre en mis brazos. Una hora más tarde, alguien llamó a la puerta. Oleg está ahí con un bolso. Está todo aquí, dice entregándome el paquete. Y fruta para ella. Se necesita vitamina. Miro dentro, naranjas, manzanas, una granada. Los medicamentos que pedí. Y más. El nudo en tu garganta crece. ¿Cuánto debería? Nada. Reponerse. Se da vuelta para irse. Pero no puedo. No así. Esperar. Necesito devolverlo. No es necesario, responde sin mirar atrás. Me quedo quieta sosteniendo la bolsa, mientras él desaparece escaleras abajo. El viento frío entra por la puerta abierta, pero no siento frío. Solo queda una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué un extraño haría esto? ¿Qué es lo que realmente quiere? Katia se despierta al anochecer, casi sin fiebre. Mami, su voz es ronca. ¿Está bien el tío Oleg? Sí, mi amor, acaricio su cabello. Es bueno. Pero en mi cabeza gruñe la desconfianza. No existe tal cosa. No hay personas que ayuden sin querer nada a cambio. Ya aprendí, la vida ya me enseñó. Cada bondad esconde una trampa. Cada sonrisa un precio. Diciembre cubrió la ciudad con un manto de nieve. Los días se acortaban, las noches se alargaban, frías y silenciosas. Nuestra habitación en casa de Piotr Nikolaevich necesitaba ahora leña constante en la chimenea. Pero había un consuelo en ello, el crepitar de las brasas, las sombras bailando en las paredes, el cálido olor a madera quemada. Después de ese episodio con la fiebre de Katia, algo cambió. Como si se hubiera abierto en nuestras vidas una grieta de luz, tímida pero testaruda, disipando poco a poco la oscuridad del aislamiento. Pensé que el encuentro con Oleg fue casual. Hasta que los accidentes empezaron a repetirse. Empecé a ver su silueta cerca de la puerta con más frecuencia. A veces ayudaba a Piotr Nikolaevich a quitar la nieve de las aceras. Otros simplemente pasaba, pero siempre se detenía para intercambiar dos palabras. ¿Cómo es Ekaterina en la escuela? Preguntó y había genuino interés en su voz. Bien. Obtuvo una calificación perfecta en matemáticas, respondió, todavía tenso, pero menos. Hablamos del clima, de las primeras nevadas de ese año, de cómo Katia se había hecho amiga de los niños del edificio de al lado. Diálogos comunes, casi formales. Pero una cosa me sorprendió, nunca me preguntó sobre mi pasado. Nunca preguntó por qué estábamos solos, si había un hombre en mi vida. Sin estocadas, sin juegos. Esta discreción fue, paradójicamente, lo que más me desarmó. Katia, sin embargo, no tenía dudas. Cuando lo vio por la ventana, gritó. «Mamá, el tío Oleg está ahí». Y corrí a su encuentro charlando sobre la escuela, mostrándole dibujos, mientras él escuchaba como si esos cuentos infantiles fueran lo más importante del mundo. Hasta que a mediados de diciembre se rompió la piltica eléctrica. El único con el que teníamos que cocinar cuando la chimenea tardaba mucho en calentarse. Corrí hacia Piotr Nikolaevich, pero él se limitó a encogerse de hombros. No es mi problema. El contrato dice, las pertenencias de la habitación son tuyas. Arréglelo usted mismo. Regresé devastado, mirando el dispositivo muerto sobre la mesa. Faltaba una semana para recibir el sueldo. No había dinero para uno nuevo. Katia necesitaba desayunar antes de ir a la escuela. Y yo no podría vivir solo de pan y mantequilla.
Por la noche, cuando regresamos de un paseo, Oleg estaba en la puerta. Me había acostumbrado a esos encuentros casuales, pero hoy me molestaban. El corazón apesadumbrado, la vergüenza ardiente. ¿Pasa algo malo?, preguntó al notar mi expresión. Katia no esperó. Nuestra piltica se rompió. Mamá está triste porque no sabe cocinar. Y Piotr Nikolaevich dijo que ese no es su problema. Me mordí el labio. No quería involucrarlo. Katyusha, no deberíamos molestar a Oleg Sergeyevich con esto. No es incómodo, respondió. Si me permites, puedo echar un vistazo. Tengo herramientas. Quizás pueda arreglarlo. Quería negarme. Pero Katia ya le tiraba del brazo. Ven, tío Oleg, te mostraré cómo se encendió. Media hora después, la piltica estaba desmontada sobre la mesa y Oleg examinaba su interior con manos seguras y precisas. Katia, sentada a su lado, le pasaba destornilladores como una pequeña ayudante. Los observaba desde un rincón y me asaltó un pensamiento extraño: así debe ser una familia. Los contactos se oxidaron, la garra se aflojó, explicó, ajustando los cables. Debería funcionar ahora. Y funcionó. La resistencia se encendió, roja, esparciendo el calor que nos faltaba. Oleg Sergeyevich, no sé cómo agradecerte, tartamudeé con la voz entrecortada. Él me miró. ¿En serio? Profundo. No es necesario. Simplemente acepta la ayuda. Esas simples palabras me dejaron sin aliento. Mi corazón latió más ligero esa tarde. Satisfecho. Lo había encontrado. Había prometido pasar por aquí. Y puntual como siempre a las 6 de la tarde, escuché un golpe en la puerta. En la puerta Oleg sostenía una enorme caja de pastel y en sus brazos, un cachorro de Spitz enano pelirrojo, tan lindo como un algodón de azúcar. Katia soltó un grito de alegría, lanzándose hacia la pequeña bola de pelo. Yo, paralizada, solo podía parpadear. Felicitaciones, Catalina. Sonrió Oleg, entregando el cachorro en las manos temblorosas de la niña. Espero que te guste el regalo. Es demasiado, no podemos aceptarlo, logré tartamudear con la voz quebrada. Es muy caro. Le pregunté a Katia cuál era su sueño, respondió él con calma. Dijo que quería un perro. Consulté con el dueño de la casa y no puso objeciones. Este pequeño tiene 4 meses, está vacunado y sano. Katia sostuvo al cachorro contra su pecho, mientras él le lamía las mejillas y lanzaba gemidos agudos. La llamaré Peach, anunció mi hija mirando a Oleg con adoración. Podría ser. Sí, estuvo de acuerdo. Está roja como un melocotón. Gran nombre. Me quedé allí sin saber qué decir. Olga, mi amiga, me miró con una sonrisa comprensiva. Y algo dentro de mí se movió, una sensación extraña, casi olvidada, que me hizo arder la garganta. De repente lágrimas corrieron por su rostro, de felicidad, de gratitud, de una dulce confusión que no podía expresarse con palabras. La noche fue mágica. Comimos pastel, bebimos té, hablamos de todo y de nada. Katia no soltó a Peach ni un segundo y el cachorro, sorprendentemente tranquilo, parecía haber formado parte de nuestra vida desde siempre. Oleg habló con Olga como si fueran viejos conocidos, le contó historias divertidas de su práctica como abogado y la ayudó a cortar el pastel. Lo miré intrigada, ¿dónde estaba esa reserva habitual? Fue como si hubiera abierto un libro y me hubiera mostrado páginas que no sabía que existían. Cuando terminó la fiesta y Olga se despidió, Oleg ayudó a poner la mesa. Katia ya estaba dormida, abrazada a Peach. Estábamos solos en la cocina. Gracias, dije en voz baja. ¿Para todo?, preguntó en el mismo tono. No hay ninguna razón, respondió simplemente. Ver a Katia feliz es el mejor agradecimiento que puedo recibir. Me atreví a preguntar. ¿Pero por qué haces esto por nosotros? Se quedó en silencio por un momento, mirando a algún punto en el espacio. Luego dijo. A veces las personas simplemente se ayudan entre sí. Sin motivos. Y en esa sencillez había una verdad tan clara que era imposible cuestionarla. La Nochevieja, Katia y yo nos preparábamos para pasarlas solas. A Artem no le importó, no preguntó por su hija. Ya ni siquiera me lo esperaba,
hacía tiempo que entendía que nos había borrado de su vida tan fácilmente como tachar un artículo innecesario de una lista de compras. Por primera vez en 11 años sentí una extraña libertad, triste pero auténtica. Decoramos la habitación con guirnaldas hechas a mano, colocamos un pequeño árbol de Navidad y preparamos platos sencillos para la cena. Peach corrió por la habitación, envolviéndose alrededor de nuestros pies e intentando morder el ácaro. A las 11:30, cuando Katia ya bostezaba y yo pensaba que la noche se convertiría en otro día cualquiera, escuché un golpe en la puerta. Era Oleg con bolsas en la mano. Creía que el año nuevo lo celebrábamos juntos, dijo sin rodeos. Si no te importa la compañía. Katia saltó de alegría y sentí que sus labios se curvaban en una sonrisa que no pude evitar sonreír. En las bolsas descubrimos mandarinas, fuegos artificiales de mano, pequeños obsequios, una bufanda para mí, un kit de pintura para Katia. Al son de las campanas, que provenían de una vieja radio, encendimos los fuegos artificiales en el patio. Bajo un inmenso cielo estrellado, la nieve brillaba con las luces de los fuegos artificiales de los vecinos. El aire gélido sonó como una campana cristalina y un calor se extendió dentro de mí que no había sentido en años. Miré el rostro feliz de mi hija, la expresión serena y confiada de Oleg, y me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que me sentí tan feliz? No podía recordarlo. A mediados de enero, Oleg me invitó a tomar el té en su casa. Era la primera vez que proponía algo que sonaba como un encuentro personal. Katia se quedó con Olga, quien la llevó a pasar el domingo con Pesego. Para que puedas descansar, explicó mi amigo. La casa de Oleg era un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un edificio de ladrillo de 5 pisos. Todo allí era preciso, organizado, funcional. Pocos muebles, nada superfluo. En cada detalle se notaba una disciplina casi militar. Pero había más, estanterías llenas de libros de historia y clásicos, una colección de discos de vinilo, un tablero de ajedrez con una partida a medio terminar. Siéntate, indicó dirigiéndose a la cocina a preparar el té. Mientras revolvía la tetera, mi mirada se posó en una fotografía en la habitación. En un sencillo marco de madera, una joven sonreía con un niño de unos 5 años. Tenía una sonrisa abierta y brillante. El niño era su copia, los mismos ojos claros, el mismo contorno de labios. Oleg volvió con el té, notó mi mirada y dejó las tazas sobre la mesa. Se sentó frente a mí, guardó silencio por un momento y luego comenzó a hablar. Se llamaba Anna, mi esposa. Él, Misa, nuestro hijo. Mi corazón se hundió ante el tono en el que dijo la llamada. Fue. Han desaparecido 7 años, continuó sin mirarme a mí sino a algún lugar más allá. Un accidente. Un conductor ebrio en una intersección. Estaba en una misión en Chechenia. Se quedó en silencio. Ese silencio conllevaba un dolor tan profundo que me dejó sin aliento. No llegué a tiempo al funeral. Regresé 3 días después. El apartamento vacío. Silencio. Su voz era firme, pero había una agonía petrificada en sus ojos. Desde entonces trabajo solo, ayudando en un refugio de animales. A Anna le encantaban los perros. Teníamos un labrador, pero no podía soportar su pérdida. Se deprimió y se negó a comer. Volvió a guardar silencio y de repente comprendí con claridad penetrante, por eso nos ayudó. No fue lástima ni un intento de crear vínculos. Era una necesidad de proteger, de salvar lo que no había podido hacer por su propia familia. No te digo esto para provocar compasión, me miró a los ojos. Solo quiero que sepas quién soy, cómo es mi vida, que entiendas por qué soy así. Quería tomar su mano, decir algo que aliviara ese dolor, pero las palabras parecían vacías ante tan inmenso dolor. Entiendo, fue todo lo que pude decir. Y era verdad. Realmente lo entendí. La valla metálica que delimitaba el patio trasero de Petr Nikolaevich parecía aún más fría en ese momento. Katia jugaba con Pesego a unos metros de distancia, ajena a nuestra conversación. El nombre de Marina flotaba en el aire como un suspiro reprimido. Tengo un apartamento de 2 habitaciones, habló Oleg en voz baja pero firme. Uno de ellos está vacío. Muévete allí. Sin condiciones, nada a cambio. Me estremecí de incredulidad. Las palabras tardaron un poco en tener sentido. No puedo, respondí sacudiendo la cabeza. No está bien.
¿Por qué no? Preguntó con una calma que me desarmó. Estoy ofreciendo ayuda. No pido nada a cambio. Sacudí la cabeza de nuevo, agarrando con los dedos el borde de la mesa. ¿Y si cobras algo más tarde? Ya cometí un error una vez. No puedo repetirlo. Oleg me miró a los ojos con una seriedad que cortaba como una espada. Marina, dijo, y mi nombre sonó diferente en su voz, como si tuviera un peso que no podía medir. Yo no soy así. Tengo 44 años. Yo era un investigador criminal. Si quisiera algo deshonestamente sabría cómo hacerlo. Pero no quiero. Solo quiero que tú y Katia viváis con dignidad. Que nadie te extorsione. No pases frío. Que no tiemblen ante cada golpe a la puerta. Había una sinceridad en sus palabras que abrió grietas en el muro que había construido a mi alrededor. Un muro hecho de miedos, traiciones, noches de insomnio esperando lo peor. Lo pensé mucho, confesó bajando la voz. Esa casa está demasiado vacía. La soledad es pesada. Pero cuando llegaste hizo una pausa, mirando a Katia, que reía mientras Pete saltaba a su alrededor, allí nuevamente había vida. Calor. Se quedó en silencio y el silencio entre nosotros se llenó de algo que no podía nombrar. No le deberás nada a nadie, continuó. Si quieres irte, puedes irte cuando quieras. Solo piénsalo. Permanecí en silencio, librando una guerra interna. De un lado el miedo, la desconfianza, el recuerdo de la última vez que confié en el momento equivocado. Por el otro, la comprensión de que esta podría ser una oportunidad. Una salida a ese círculo vicioso de supervivencia. Lo pensaré, fue todo lo que pude decir. No pensé durante mucho tiempo. Al día siguiente Petr Nikolaevich apareció de nuevo, esta vez amenazando con llamar a la policía por daños a la propiedad. Tus palabras fueron el empujón final que necesitaba. Cuando Oleg llegó esa noche, mi respuesta estaba lista. Acepto, dije antes de que pudiera hablar. Pero con una condición, pago mi parte de las facturas y la comida. Él asintió sin dudarlo. Por supuesto. Como quieras. Cuando le conté a Olga nuestra decisión, ella me miró con una mezcla de esperanza y cautela. Quizás esta sea tu oportunidad, Masa, dijo, tomando mi mano. No solo desde un tejado. De algo más. Tengo miedo de creerlo, admití, y era la pura verdad. Después de 11 años de decepciones, había olvidado cómo era confiar en la felicidad. El cambio fue rápido. No teníamos muchas cosas, algunas maletas, cajas de libros, el pupitre de Katia. Oleg llevaba todo en silencio con serena eficacia, como si fuera la cosa más natural del mundo. Petr Nikolaevich ni siquiera se molestó en despedirse. Solo miró por la ventana con el ceño fruncido cuando nos fuimos por última vez. Katia y Pesego fueron los primeros en adaptarse al nuevo espacio. Corrieron de un lado a otro explorando cada rincón, cada estante. El cachorro ladró de emoción y la risa de la niña resonó por toda la casa como una música que no había escuchado en mucho tiempo. Me quedé en la entrada observando la escena, y algo dentro de mí comenzó a derretirse, como el hielo después de un largo invierno. Oleg estaba a mi lado y también los miraba. Gracias, murmuré. De nada, respondió en voz tan baja que casi no lo escuché. Y por primera vez en años me permití pensar en una posibilidad que hasta entonces parecía descabellada. ¿Y si esto es felicidad? Decidí salir, pero sin abrir la puerta del todo, solo el espacio suficiente para deslizarme hasta el rellano. La cerré firmemente detrás de mí, como si ese gesto pudiera protegerme de lo que estaba por venir. ¿De qué quieres hablar? Pregunté cruzándome de brazos. Artyom parecía envejecido. Profundos círculos bajo sus ojos marcaban su rostro, las canas en sus sienes eran más visibles y un enfermizo enrojecimiento tiñó sus mejillas. Se vestía descuidadamente, chaqueta arrugada, vaqueros manchados. Masa, pensé. Me había equivocado con él. Me equivoqué, comenzó mirándome a los ojos con una sinceridad que me tomó por sorpresa. Volvamos. Yo arreglo todo. Artyom, vete, negué con la cabeza. No hemos terminado, intentó sonreír, pero el gesto le salió torcido. Solo estuviste fuera por un tiempo. Lo miré con incredulidad. Tantos años juntos y todavía no lo entendía.
O no quería entender. No es temporal, mi voz era firme. Katia y yo empezamos una nueva vida. Su mirada se deslizó detrás de mí a través de la rendija de la puerta entreabierta, donde se veía parte del pasillo, abrigos cuidadosamente colgados, zapatos alineados. Esperar. Sus ojos brillaron con una repentina comprensión. Esto no es alquiler. ¿Estás viviendo con alguien? No respondí. No le debía una explicación. ¿Con quién estás? Su voz se elevó casi un grito. ¿Con algún chico? Y Katia está aquí. Eso no es asunto tuyo. Enderecé la espalda y sentí una ola de frío recorrer mi columna. Vete o llamaré a seguridad. Dio un paso adelante tratando de mirar por encima de mi hombro. Instintivamente retrocedí, bloqueando el camino. Desagradecido, escupió. Te apoyé durante años y tú. En ese momento, la voz asustada de Katia llegó desde el interior del apartamento. Mami, ¿qué pasa? Artyom hizo una mueca, como si le hubieran abofeteado. Katia, pequeña, soy yo, papi, gritó tratando de empujarme a un lado. Ábrelo para papá. Escuché los gritos ahogados de mi hija al otro lado de la puerta y algo dentro de mí se rompió. Puse mi hombro contra el marco, impidiéndole avanzar. Estás asustando a un niño, mi voz temblaba de ira. Falda. Ahora. No voy a ninguna parte, casi gritó. Ella es mi hija, mi familia. Fue entonces cuando escuché pasos firmes en las escaleras. Artyom volvió la cabeza y abrió mucho los ojos. Oleg subió las escaleras tranquilamente con la chaqueta impecable y el rostro impasible. Se detuvo frente a nosotros, evaluando la escena con una sola mirada penetrante. ¿Cuál es el problema? Preguntó en voz baja, pero con una autoridad que llenó el espacio. Artyom lo examinó de pies a cabeza, una mezcla de asombro y odio distorsionaba sus rasgos. Ah, entonces así es, se volvió hacia mí, torciendo su boca en una sonrisa amarga. Masa, ¿en serio? Este te está utilizando. ¿No lo ves? Oleg no le prestó atención. Sus ojos se encontraron con los míos, y en esa mirada había una calma tan sólida que sentí que el miedo se disipaba. Pasa, Marina, dijo en voz baja pero incuestionable. Obedecí sin dudarlo. Cerré la puerta detrás de mí y encontré a Katia en el pasillo, temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. La levanté y la abracé contra mí. Está bien, mi sol, susurré besando sus mejillas mojadas. Todo está bien. Oleg lo solucionará. Nos quedamos allí apoyados contra la puerta, mientras nos llegaban los sonidos ahogados de la conversación. ¿Quién eres? La voz de Oleg tranquila, sin emoción. Soy el padre de Katia. El tono de Artyom rebosaba de desprecio apenas disimulado. Legalmente no. Respondió Oleg con calma. Su nombre no figura en el certificado. Marina me mostró los documentos. 11 años con esta mujer y no te has molestado en hacer nada oficial. Ni matrimonio ni paternidad. ¿Qué quieres ahora, asterisco? Esta es mi familia. La voz de Artyom se apagó. Lo fue, corrigió Oleg implacablemente. La entregaste cuando despidiste a Marina. Ella tomó su decisión. ¿Y tú qué tiene eso que ver? Gruñó Artyom. No estoy jugando a ser padre. La voz de Oleg se congeló. Y te diré una cosa, si intentas volver a acercarte a esta familia, si me amenazas o presionas, usaré mis conexiones. Soy un ex investigador militar. Tengo contactos en la fiscalía, en la policía. Sé cómo elaborar un expediente. Y créanme, lo encontraré todo, deudas, salarios no declarados, evasión fiscal. Te enterraré en demandas hasta que te arrepientas de haber venido aquí, asterisco. Silencio. Sentí el cambio en el aire como si la tensión de Artyom se hubiera disipado en la derrota. Pues entonces quédate con ella. Su voz sonaba patética, forzando la bravuconería. No necesito una mujer con el hijo de otra persona. Falda. Oleg no dejó lugar a la respuesta. Oímos pasos que bajaban las escaleras. Artyom se fue, pero antes de desaparecer gritó desde abajo. Masa, te arrepentirás. La puerta del edificio se cerró de golpe.
Todo estaba en silencio. Sostuve a Katia con más fuerza. Seguía temblando pero ya no lloraba, estaba inmóvil como un pájaro asustado. Entonces se abrió la puerta y entró Oleg. Tranquilo, sereno, solo los músculos de su mandíbula delataban tensión. Y algo dentro de mí se rompió. Las lágrimas brotaron no de miedo, no de desesperanza, sino de alivio. Como si me hubieran quitado un peso inmenso de encima, como si una puerta se hubiera cerrado detrás de mí para siempre. Oleg dio un paso adelante y sin decir nada, nos abrazó. Por primera vez. Simplemente nos involucraba a nosotros, Katia y yo, que estábamos entre nosotros dos. Sus brazos eran fuertes, claro. Había una quietud en ellos que hablaba más que las palabras. Se acabó, murmuró. No volverá. Gracias por protegernos, tío Oleg, susurró Katia, aún con lágrimas en los ojos. Le acarició el pelo con cuidado. Siempre te protegeré. Siempre. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Katia. Y en ese momento lo supe, estaba irremediablemente enamorada de ese hombre. Esa noche no pude dormir. Me di vuelta en la cama, escuchando el silencio del departamento, reviviendo cada detalle de esa tarde. Katia dormía a mi lado, después de lo sucedido no quería estar sola. Persa acurrucada a sus pies, una telenovela candente. Pero mis pensamientos volvían una y otra vez a Oleg, su calma inquebrantable, la forma en que no retrocedía, no gritaba, no amenazaba con violencia. No hubo puñetazos ni portazos. Él simplemente estaba allí, firme como una roca. Me acordé de Artyom. Para él cualquier conflicto era una excusa para alzar la voz, romper algo, demostrar su fuerza. Así fue como demostró ser un hombre. Oleg, sin embargo, había demostrado otro tipo de fuerza, la fuerza de quien no necesita demostrar nada. De aquellos que no se rinden ante el caos, sino que lo contienen. De alguien que protege sin tener que levantar la mano. Así deben ser los hombres, pensé, mirando hacia la oscuridad. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente segura. Llegó marzo trayendo el primer soplo de primavera. La nieve se derretía en islas dispersas, los gorriones zumbaban entre los arbustos y el aire tenía esa frescura única del renacimiento. La naturaleza se estaba preparando para empezar de nuevo. Quizás ya era hora de que yo también empezara. Habían pasado 2 semanas desde el episodio con Artyom. Superficialmente todo seguía igual, la rutina, los caminos conocidos, la organización de la vida cotidiana. Pero algo dentro de mí se había abierto. Los sentimientos que había ocultado con tanto cuidado se escaparon y ya no podía negar lo obvio. Estaba enamorada de Oleg. Todas las mañanas, al oír sus pasos acompasados por la casa, sentía el impulso de salir a su encuentro. Todas las noches en la mesa observaba sus manos, fuertes, con uñas bien cuidadas y cicatrices casi imperceptibles. Y a veces lo sorprendía mirándome con una intensidad que hacía que mi corazón se acelerara. Sus miradas atentas me hicieron estremecer, pero rápidamente desvié la mirada, incapaz de lidiar con la repentina timidez que me invadió. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté dando vueltas de un lado a otro en la cama, sin poder dormir. Tengo 35 años, una vida destruida a mis espaldas, hija de otro hombre. ¿Qué puedo ofrecerle? Oleg a su vez se mantuvo impecable, atento, cuidadoso, pero siempre comedido. Nunca crucé esa línea invisible que nos separaba, nunca permití un gesto que pudiera ser mal interpretado. Y este manjar, al mismo tiempo, me conmovía y desesperaba. ¿Qué se escondía detrás de esa mirada serena? ¿Simple bondad humana, una amistad sincera, o algo más? Perdido en conjeturas, me perdí aún más en mis propios sentimientos, sin saber si tenía derecho a sentirlos, sin saber si le importaban a alguien más que a mí. Últimamente te comportas de forma extraña, observó Olga, mientras trabajábamos juntas en un gran encargo en el estudio. Distraído. Cabeza en las nubes, ¿verdad? Empecé al darme cuenta de que hacía 10 minutos había clavado la aguja en el mismo punto de costura. Es que no dormí bien, murmuré, tratando de ocultarlo. Olga dejó la tela a un lado y me miró atentamente. Marina, ¿cuánto hace que nos conocemos? ¿12, 13 años? Sé que te gusta el dorso de mi mano. Habla pronto. Y para mi propia sorpresa las palabras brotaron sin control,
le conté mis sentimientos por Oleg, su moderación, mis miedos, mis dudas. Ella abrió la boca con incredulidad. Espera. ¿Me estás diciendo que habéis vivido en la misma casa durante más de un mes y no ha pasado nada entre vosotros? ¿Nada? Nada, confirmé sintiendo mi cara arder. Tiene mucha razón. Incluso demasiado. Olga se recostó en su silla y sacudió la cabeza. Marina, ¿estás ciega? Te mira como si fueras la única mujer del mundo. Esto lo noté en el cumpleaños de Katia, en Nochevieja, cuando vino a visitarlos. Pero él no dice nada, argumenté. No lo dice porque tiene miedo de asustarte, interrumpió su amiga. Ve que eres frágil, como un pájaro con el ala rota. Después de Artem, después de todo por lo que ha pasado. Él está esperando que estés listo. Me quedé en silencio. Tenía razón Olga. Oleg sentía por mí algo más allá del simple afecto. La idea me mareaba, como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Dale una señal, sugirió Olga al ver mi vacilación. ¿Qué señal? Pregunté impotente. No sé cómo hacer eso. Ella sonrió. Sé tú mismo. Y cree que mereces ser feliz. Las últimas palabras resonaron dentro de mí. Merecía ser feliz después de tantos errores, de tantos fracasos. Tenía derecho a empezar de nuevo, desde cero. Esa pregunta no me ha dejado sola en todo el día. El 8 de marzo amaneció soleado y con un aire verdaderamente primaveral. Me desperté con un ligero crujido en la entrada, me levanté sobre los codos y escuché. Katia seguía durmiendo, acurrucada bajo las sábanas, con Persic acurrucado a sus pies. Abrí la puerta con cuidado y vi a Oleg intentando pasar desapercibido por la cocina, cargando unos paquetes. Felicitaciones, dijo y se quedó helado cuando me vio. Luego sonrió. Quería sorprenderlos a ambos. Sobre la mesa de la cocina, un jarrón con tulipanes rosas iluminaba el espacio. A su lado, una pequeña caja atada con una cinta de raso. ¿Es para mí? Pregunté con incredulidad. Para ti, confirmó asintiendo. Espero que te guste. Desaté el lazo con cuidado y abrí la caja. En su interior, un pequeño frasco de perfume elegante y discreto con un suave aroma a flores primaverales. Oleg Sergeyevich, no sé qué decir. Eso es demasiado. Te mereces mucho más, respondió simplemente. Pero es un comienzo. Me quedé allí apretando la caja contra mi pecho, mientras las emociones me inundaban. 11 años con Artem y nunca, un solo ramo sin motivo, un solo regalo sin segundas intenciones. En ese momento Katia entró corriendo a la cocina, adormilada pero radiante. Mamá, felicidades. Me entregó algo hecho a mano, una tarjeta dibujada con lápices de colores. En la ilustración, 3 personas y un perro rojo delante de una casa. Un hombre alto sostenía las manos de una mujer y una niña. Encima, escrito con letras temblorosas, nuestra familia. Miré más de cerca y vi las leyendas que había puesto Katia, mamá, yo, papá y Persic. Mi corazón se detuvo. Papá. Ni tío Oleg, ni amigo de mamá. Papá. Miré a Oleg. Él también había visto la inscripción, pero no dejó entrever nada, solo le sonrió a Katia. Qué bonito dibujo, Ekaterina. Eres un verdadero artista. El día transcurrió en un ambiente especial y luminoso. Caminamos por el parque, alimentamos a los patos en el lago, comimos helado a pesar del frío que aún flotaba en el aire. Katia estaba feliz. Oleg, atento como siempre. Y no podía sacarme de la cabeza ese dibujo, esa palabra escrita con letra de niño, y la idea de que, tal vez, mi hija vio y entendió más que yo. Por la noche, después de que Katia se durmiera mientras escuchaba un cuento, Oleg y yo nos quedábamos en la cocina, preparando té y hablando de cosas sin importancia. Pero el aire estaba cargado como antes de una tormenta, cuando todo parece detenerse a la espera del primer trueno. Haciendo acopio de valor, pregunté. Oleg Sergeyevich. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, respondió mirándome con calma y con un dejo de curiosidad. Respiré profundamente. ¿Por qué nos ayudas? Esta pregunta me había estado atormentando durante meses. Sigo pensando. Seguro que tienes a alguien. ¿Alguna mujer?
Después de todo, eres un hombre bueno, estable y exitoso. Me quedé en silencio sintiendo que había dicho demasiado. Miró la taza durante mucho tiempo como si buscara la respuesta en el fondo del té. Luego levantó los ojos con una mirada franca y directa. No, Marina. Estuve sola 7 años y pensé que sería así hasta el final. Su voz era baja pero firme. Hasta que te conocí. Tú y Katie. Y por primera vez en 7 años sentí el deseo de vivir. No solo existir. Para vivir. Algo dentro de mí se estremeció ante esas simples palabras. Marina, tengo 44 años, prosiguió. No sé cómo decirlo bonito, pero te lo diré claro, estoy enamorado de ti. Desde ese día bajo la lluvia, cuando te vi abrazar a Katia y tratar de protegerla del viento con tu propio cuerpo. Estoy enamorado de tu fuerza, de tu amabilidad, de la forma en que amas a tu hija. No podía creer lo que estaba escuchando. Las lágrimas ardieron en mis ojos, mi garganta se cerró. Oleg Sergeyevich. Yo también. Las palabras salieron con dificultad. Pero tengo miedo. Me he equivocado antes. Tengo miedo de volver a cometer errores. Tomó mi mano suavemente, el primer toque que cruzó ese límite invisible entre nosotros. Marina, no soy Artem, dijo en voz baja. No haré trampa. No lo abandonaré. Estaré a tu lado hasta que me pidas que me vaya. Sus palabras me envolvieron como un abrazo, derritiendo la corteza de hielo que había aprisionado mi corazón durante tanto tiempo. Quiero mostrarte algo, dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Mi corazón se aceleró. Lo abrió. En el interior, un sencillo anillo de oro. Sin piedras, sin diseños elaborados. Solo un fino borde dorado. No es un anillo, explicó al notar mi mirada confusa. Es una promesa. La promesa de que esperaré el tiempo que sea necesario, que demostraré que soy digno de tu confianza. Y cuando estés lista, si estás lista, quiero convertirme en tu marido. Oficialmente ante la gente, ante Dios. Y quiero adoptar a Katia. No pude soportarlo. Las lágrimas corrieron incontrolablemente. Tanta ternura, tanto cariño, tanta paciencia. No exigió una respuesta inmediata, no me presionó, no me impuso condiciones. Él simplemente se ofreció. Entregué mi corazón sin reservas, sin restricciones. Con manos temblorosas tomé el anillo. Estaba cálido, como si hubiera absorbido el calor de su palma. Oleg tomó el anillo y mi mano con cuidado, deslizándolo lentamente por mi dedo, como si me diera tiempo para cambiar de opinión. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Todos los miedos, todas las dudas se disolvieron como la niebla de la mañana bajo el sol. Todo lo que quedaba era una claridad cristalina y una certeza inquebrantable. Oleg, por primera vez lo llamé por su nombre, sin patronímico, sin formalidades. Estoy listo. Estoy listo. Te amo. Me miró con incredulidad, como si temiera que sus oídos lo traicionaran. Luego, muy lentamente, se inclinó hacia mí. Nuestros labios se encontraron. Nuestro primer beso, tierno, cuidadoso, casi etéreo. No había una pasión abrumadora ni un deseo voraz. Solo un temblor de promesa, un amor que llegó tarde, pero que por eso mismo, se hizo aún más fuerte. «Mami». Nos alejamos sobresaltados al escuchar la voz de Katia. Ella estaba parada en la puerta de la cocina, adormilada en su pijama de osito de peluche, mirándonos con una seriedad casi adulta. «Bebé, ¿por qué no estás durmiendo?» Intenté hablar con calma, a pesar de que mi corazón latía salvajemente. El melocotón me despertó, se encogió de hombros. «Mamá, el tío Oleg será ahora mi papá». Oleg y yo intercambiamos una mirada, sin saber qué decir. Pero Katia esperó, mirándonos con sus ojos claros y penetrantes. Mi pequeña sabia ya entendió todo hace mucho tiempo. «Si no te importa, sol mío», suspiré. El rostro de Katia se iluminó como si un sol saliera dentro de ella. Se arrojó a nuestros brazos, abrazándonos con fuerza. «Deseo. Los amo a ambos». Peach, como sintiéndose parte de la alegría general, corrió hacia la cocina y comenzó a ladrar alegremente, dando vueltas a nuestro alrededor. Nos reímos los 4, nuestra pequeña familia recién formada.
Luego nos sentamos en el sofá del salón. Katia entre nosotros, feliz y con sueño. Al poco tiempo se quedó dormida apoyada en el hombro de Oleg, quien le acariciaba el pelo con cuidado, como si tuviera miedo de despertarla. Nos quedamos en silencio. Las palabras sobraron. El anillo brillaba en mi dedo, reflejando la tenue luz de la lámpara. Aquí estoy, pensé, mirando a las dos personas más preciosas de mi vida. Esta es la felicidad con la que ni siquiera me atrevía a soñar. Agosto nos regaló calidez y luz solar generosa. Habían transcurrido 5 meses como un solo día, llenos de acontecimientos, cambios y descubrimientos. A veces, cuando me despertaba por la mañana, me tomaba un tiempo asimilar que todo era real, como si estuviera leyendo un libro sobre la vida feliz de otra persona. Pero entonces volví la cabeza, vi a Oleg durmiendo a mi lado, oí a Peach rascar la puerta del dormitorio y entendí, era mi realidad, mi nueva vida. El final de abril marcó un momento especial. Oleg y yo nos casamos en la oficina de registro del distrito sin pompa, sin vestido blanco, sin ceremonia extravagante. Un simple acto en presencia de tus seres más cercanos. Olga con su marido Irina, la hermana de Oleg, de Rostov del Don, 2 de sus amigos de la época del servicio militar. Y por supuesto Katia, radiante con su vestido blanco cosido por mí especialmente para ese día, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. Llevaba un sencillo traje beige, pero todos decían que brillaba más que cualquier novia con trajes suntuosos. Quizás tenían razón, la felicidad transforma más que el maquillador más hábil o las telas más caras. Los declaro marido y mujer, anunció el funcionario del registro civil. Y en ese momento supe, aquí está mi segunda oportunidad, mi nuevo camino. Y no estaba solo en esto. Después de la ceremonia fuimos a un pequeño restaurante, donde durante un almuerzo familiar levantamos nuestras copas por la nueva familia Tikhonov. Irina, la hermana de Oleg, me abrazó fuerte y me susurró al oído. Gracias por devolverle la vida a mi hermano. Parece haber renacido a tu lado. Un nudo en la garganta me impidió responder. Un mes después de la boda nos esperaba otro acontecimiento importante, la adopción oficial. Para Katia ese día fue tan significativo como nuestra boda. Sentada en la sala del foro, un ambiente austero y formal, Katia, vestida con su vestido favorito, me estrechó la mano, mientras Oleg, inusualmente serio en su traje, sostenía la carpeta de documentos. La jueza, una señora de ojos bondadosos, examinó nuestros papeles, el acta de matrimonio, declaraciones, referencias y certificados que formaban un montón impresionante. Luego se volvió hacia Katia. Catherine, ¿estás de acuerdo en que Oleg Sergeyevich Tikhonov sea tu padre? Katia se puso de pie, enderezó los hombros y respondió claramente sin dudarlo. Sí. Él ya es mi papá. Había tanta convicción, tanta sinceridad en su voz que no pude contenerme. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Oleg se secó discretamente algo de los ojos. La juez sonrió, probablemente no era la primera vez que veía escenas como esta, pero aún así estaba conmovida. Así, Katia se convirtió oficialmente en Ekaterina Olegovna Tikhonova. Cuando Oleg recibió el certificado de adopción, se arrodilló junto a su hija y le dijo algo en voz baja. No escuché las palabras, pero vi cómo el rostro de mi niña se iluminaba. De camino a casa, Katia no apartó la vista del nuevo documento, donde en el campo padre ahora aparecía el nombre de Oleg. Mamá, ahora somos una verdadera familia, ¿no? Preguntó mirándome con ojos brillantes. Sí, querida, confirmé sacudiendo la cabeza. En verdad. El verano trajo nuevos cambios. Oleg vendió su apartamento de 2 habitaciones y nosotros compramos uno espacioso de 3 habitaciones en un edificio nuevo, en la verde y tranquila calle Tikaya. Por primera vez en mi vida participé activamente en la elección y decoración de la casa, no solo acepté las decisiones de un hombre, sino que expresé mis opiniones, que Oleg escuchó atentamente y tuvo en cuenta. Juntos elegimos papel tapiz, muebles, cortinas. Katia consiguió su propia habitación, que decoró a su gusto, papel pintado rosa con mariposas, muebles blancos, estanterías para sus libros y álbumes de bocetos. Mamá, ahora tengo mi propia habitación. Exclamó dando vueltas por el amplio espacio. Y lo planeé yo mismo. Peach también se adaptó al nuevo hogar. De un lindo y torpe cachorro se transformó en un perro elegante, aunque pequeño, que consideraba su deber proteger a su familia de cualquier amenaza, incluidos el cartero y el gato del vecino.
Su rincón oficial estaba en la habitación de Katia, una acogedora cesta con una suave almohada. Aunque la mayor parte del tiempo dormía a los pies de la niña. Pero el mayor cambio en mi vida fue el trabajo. Una noche Oleg se sentó a mi lado en el sofá y dijo: Marina, hace tiempo que quiero hablar de algo. ¿Alguna vez has mencionado que soñaste con tener tu propio estudio? Asentí sin entender a qué se refería. Lo busqué, continuó. En el primer piso del edificio de la calle contigua hay espacio comercial disponible. Pequeño pero suficiente para empezar. ¿Qué opinas? Me quedé sin aliento. Oleg, ¿hablas en serio? Eso es mucho dinero, mucho riesgo. Estoy dispuesto a correr el riesgo, respondió simplemente. Pero no es un regalo. Formalicémoslo como un préstamo para tu plan de negocio. Desarrollarás tu trabajo y con el tiempo lo amortizarás. Eso es justo. Me lancé a sus brazos. Gracias. Gracias por creer en mí. Los meses siguientes fueron un torbellino: documentación, renovación del espacio, compra de equipos, contratación de personal. Aprendí a hacer presupuestos, llevar la contabilidad, atender a los clientes. Contraté costureras, negocié con proveedores de telas. Muchas veces estuve a punto de rendirme, pero Oleg siempre estuvo ahí, apoyándome, guiándome, sugiriéndome, sin hacer nada por mí, pero enseñándome cómo hacerlo por mí mismo. Sin él, nada de esto hubiera sido posible. La inauguración del Atelier Pesego en julio fue modesta, pero llena de significado. Elegí el nombre en honor a nuestra perra pelirroja, que sin saberlo había sido el detonante de todo. Los primeros clientes llegaron por recomendación de Olga y sus contactos y al poco tiempo el boca a boca empezó a funcionar. Al mes ya tenía una demanda estable y 2 asistentes, mujeres jóvenes recién graduadas del curso técnico de moda, a quienes yo misma capacité en los detalles del oficio. Cuando me llevé a casa el primer beneficio y se lo mostré a Oleg, él me abrazó y me susurró: siempre supe que podías hacerlo. Eres una mujer increíble, Marina. Y entonces entendí, no se trataba de dinero. Era la primera vez en mi vida que creía en mí mismo, en mis fortalezas, en mis talentos. Y todo esto porque alguien había creído en mí antes. A principios de agosto me encontré con Olga en el centro comercial. Tomamos un café e intercambiamos noticias, hasta que de repente ella preguntó: ¿Sabes que tu ex ahora trabaja como portero en el supermercado junto al río? Negué con la cabeza. Artem había dejado de existir para mí. No me importaba el rumbo que había tomado su vida ni le guardaba rencor. Intentó conseguir trabajo en algunas grandes empresas, continuó Olga, pero todas lo rechazaron. Dicen que tiene serios problemas con su historial crediticio, deudas fiscales que han salido a la luz. La miré con una pregunta silenciosa en mis ojos. Sí, confirmó asintiendo, entendiendo mi silencio. Señor Oleg. No mintió cuando dijo que tenía contactos. Simplemente hizo que la verdad sobre la irresponsabilidad financiera de Artem llegara a los ojos correctos. Nada ilegal, todo dentro de la ley. Solo un pequeño empujón hacia la justicia. Permanecí en silencio, absorbiendo esas palabras. No sentí ningún triunfo, ningún deseo de venganza. Solo la certeza de que, de alguna manera, existía la justicia. A veces llegó por vías indirectas, pero llegó. Ah, y una cosa más, añadió Olga, tomando un sorbo de café. ¿Recuerda a Petr Nikolaevich, su antiguo propietario? Asentí, sintiendo ya lo que se avecinaba. Así es. Resultó que llevaba años alquilando propiedades de manera informal, sin pagar impuestos. Ahora, además de fuertes multas, se ve obligado a devolver dinero a todos sus antiguos inquilinos por los daños que inventó. No tuviste que pagar esos 12.000 por una puerta que supuestamente Pitch rayó, ¿verdad? Sonrisa. Espera un reembolso. La oficina del fiscal del distrito está encima de él. Ya se lo ha devuelto a varias personas. No se trataba de los 12.000. El dinero ya no importaba. Sonreí porque de repente el mundo me pareció un lugar más justo, donde, tarde o temprano, todos cosechan lo que siembran. Domingo por la noche, finales de agosto. El aire aún conserva el calor del día, pero trae consigo una suave brisa que agita las cortinas. A través de la ventana abierta se oyen los pájaros y el susurro de las hojas.
En la cocina se hornea una tarta de manzana que llena la casa del dulce aroma de la canela y la vainilla. Estoy sentada en el sillón con un trozo de tela en el regazo, preparando muestras para la nueva colección del estudio. Oleg lee el periódico en el sillón de al lado, con una taza de té fuerte a su alcance. Katia, en el suelo, dibuja con la lengua fuera, concentrada, mientras Pesego ronca debajo de la mesa, sacudiendo las patas en sueños. Una escena común y cotidiana. Pero para mí contiene todo el significado de la felicidad. De repente Katia levanta la vista del periódico y pregunta sin previo aviso: «Mami, papá, ¿voy a tener un hermanito o una hermanita?». Siento que mi cara se calienta. Oleg y yo aún no habíamos hablado de ello, aunque el tema ya se me había pasado por la cabeza. A los 35 años todavía era completamente posible, pero nunca parecía el momento adecuado para una decisión tan importante. Miro a Oleg. Deja el periódico y sonríe, una sonrisa cálida y sincera. ¿Y lo quieres, hija? Por supuesto. Katia se anima, le brillan los ojos. Le voy a enseñar a dibujar, voy a cuidarlo, a pasear, a leer cuentos. Intercambio una mirada con Oleg y veo en él lo mismo que yo siento: disposición. Una alegría esperada. El deseo de que nuestra familia crezca, de que nuestro amor se multiplique. Lo pensaremos, hija. Lo prometo, dice Oleg. Y sé que no es una promesa vacía. Cuando dice algo es porque va a suceder. Miro a mi familia, mi esposo, mi hija, incluso mi perro, y siento una gratitud tan intensa que casi duele. Hace un año yo era otra persona, una mujer asustada, exhausta, sin esperanzas de futuro, que había olvidado su propio valor, sus sueños, su derecho a la felicidad. ¿Qué ha cambiado en apenas 12 meses? Todo. Encontré la fuerza para dejar una relación tóxica. Recuperé la fe en mí mismo y en mis capacidades. Acepté el amor de un hombre que me trata con respeto. Le di a mi hija un hogar real y un ejemplo de lo que deben ser las relaciones sanas. La lección más importante que aprendí de todo esto: la felicidad no cae del cielo. Necesitamos construirlo con nuestras propias manos, con nuestro corazón, con nuestras elecciones. Y sobre todo, debemos respetarnos a nosotros mismos, solo así los demás también nos respetarán. Oleg se levanta, se acerca y me besa la cabeza. Levanto la cara y nuestras miradas se encuentran. Te amo, digo en voz baja pero firme. Y siempre te amaré, responde con la misma convicción que, desde el principio, capturó mi corazón. Katia deja caer sus lápices, corre hacia nosotros y nos abraza fuerte. Yo también los amo a los dos. Dos. Y Pete también. Al escuchar su nombre el perro se despierta, sale de debajo de la mesa y comienza a ladrar alegremente, dando vueltas alrededor de nuestros pies. Nos reímos juntos, y esa risa es la música más hermosa del mundo. Tengo 35 años. Detrás de mí años de humillación, miedo y resignación. Frente a mí amor, respeto, una verdadera familia. Pasé por el dolor para aprender a valorar la alegría, a través de la traición, para entender qué es la lealtad, por la soledad, para encontrar un alma gemela. Hoy lo sé, toda mujer merece amor. Merece respeto. Mereces ser feliz. Y mi hija crecerá sabiendo que así debe tratar un hombre a una mujer. Así son los hombres de verdad. Gracias, Oleg, por mostrarme que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Simplemente cree en ti mismo y da el primer paso. Nuestra historia trata sobre segundas oportunidades. Sobre nunca llegar demasiado tarde para empezar de nuevo. Se trata del derecho a la felicidad, un derecho que nos pertenece a cada uno de nosotros. Noche. El silencio del apartamento solo lo rompe el tic-tac del reloj y el murmullo lejano de la calle. Todos duermen, Oleg, Katia, incluso Peach, que murmura suavemente en su canasta. Sin embargo, me quedo sentado junto a la ventana abierta, reflexionando sobre el camino recorrido en apenas un año. Hace 12 meses yo era una persona diferente, una mujer que se había perdido a la sombra de un hombre que nunca valoró sus sentimientos ni sus esfuerzos. Una mujer que había olvidado sus propios deseos, sueños, aspiraciones. ¿Quién creía que no merecía nada mejor? Recuerdo esa noche en que Artem anunció que tendríamos que mudarnos porque no podía pagar el préstamo del auto. Recuerdo la expresión del rostro de Katia, entonces de 10 años, llena de una pregunta silenciosa: «Mamá, ¿por qué aguantas esto?»
Recuerdo el momento en que algo dentro de mí se rompió. Y lo supe, ya es suficiente. Pasé por mucho, el miedo a la soledad, la incertidumbre, la miseria de esos primeros meses en una habitación con calefacción de leña, los momentos de desesperación en los que pensaba que ya no me quedaban fuerzas. Pero me resistí. Y ahora, mirando hacia atrás, entiendo cómo ese primer paso, ese basta, fue decisivo. Sin él, saqué a mi hija de un hogar donde no había amor ni respeto. Y qué importantes fueron las personas que la vida puso en mi camino. Olga con su franqueza y su apoyo incondicional. Oleg con su fuerza silenciosa y su paciencia ilimitada. Antes creía que una mujer debía resistir, sacrificarse y adaptarse, todo en nombre de preservar a su familia. ¿Pero qué familia es esta si no hay respeto mutuo? ¿Qué hogar es ese si regresas a él con el corazón apesadumbrado? Hoy tengo un verdadero hogar. Un lugar donde todos se sienten necesitados y amados. Katia encontró un padre no de sangre, sino de corazón, un hombre que no solo está presente en su vida, sino que realmente participa de ella. Que escucha, apoya, guía y ama sin condiciones. Obtuve un marido que no me ve como una empleada ni como un rol, sino como una persona, con sueños, habilidades y debilidades. Un hombre que no intenta asfixiarme, sino que me ayuda a crecer, que está orgulloso de mis logros tanto como yo lo estoy de los suyos. Tengo mi propio negocio, un pequeño estudio que poco a poco se va convirtiendo en algo más grande. Un espacio donde puedo crear, desarrollarme, sentir mi valor no solo como esposa y madre, sino como profesional. ¿Qué aprendí este año? Aprendí que la felicidad no es un regalo que cae del cielo, ni un estado abstracto que simplemente llega. Se construye día tras día, con decisiones y actitudes concretas. Aprendí que una mujer tiene derecho al respeto, no necesita rogar por ello ni demostrar su valía. El respeto debe ser tan natural como respirar. Aprendí que los niños ven y sienten todo. Con nuestro ejemplo les enseñamos cómo deberían ser las relaciones. Una niña que ve a su madre como una sirvienta silenciosa crecerá pensando que esto es normal. Pero una niña que presencia relaciones de respeto e igualdad buscará lo mismo para ella misma. Aprendí que el verdadero amor no requiere sacrificios. No humilla, no menosprecia, no impone condiciones. Eleva, da alas, fortalece. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 35, 40, 50 años, no importa. Lo que importa es encontrar el coraje para dar un paso hacia lo desconocido, que podría ser el comienzo de algo hermoso. En la mesita de noche está la foto de nuestra boda, Oleg, Katia y yo, sonrientes, unidos. Al lado, una foto del estudio Pesego el día de su inauguración. Y en la nevera, un dibujo de Katia con la leyenda, nuestra familia. Antes no tenía fotos como esta. Artem pensó que eran gastos innecesarios. Hoy entiendo que no son solo imágenes, son símbolos tangibles de felicidad, recordatorios de que la vida puede cambiar cuando encontramos la fuerza para cambiarla. Miro por la ventana la ciudad dormida y pienso en las miles de mujeres que, quizás en este mismo momento, están donde yo estaba hace un año. Mujeres que soportan el desprecio, la falta de respeto, la frialdad emocional, que piensan que ya no lo merecen, que tienen miedo de dar el primer paso hacia lo desconocido. Si pudiera decirles una cosa, les diría, tienes derecho a la felicidad. El derecho a ser valorado, a ser escuchado. El derecho a que tus sentimientos sean respetados. Y si hoy no tienes eso, tal vez sea hora de un cambio. Sí, da miedo. Sí, es difícil. Pero al otro lado del miedo podría haber una vida con la que ni siquiera te atreves a soñar. Una vida en la que no solo existes, sino que realmente vives, donde te despiertas con una sonrisa, ni un peso en tu pecho, donde te sientes necesitada y amada no por lo que hace, sino simplemente por ser quien es. Vuelvo a la habitación y me acuesto junto a Oleg. Él, todavía somnoliento, me abraza y me acerca. En este gesto reside la esencia de nuestra nueva vida: cuidado, protección, aceptación. Cierro los ojos con el corazón alegre, sabiendo que mañana será otro día lleno de significado, amor y alegría. La vida continúa y ahora finalmente es mi vida, la que elegí.